Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Ya tenemos Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Y dice el verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice ahí enseguida? Y que no sois vuestros. Verso 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento usted que se puso de pie. Voy a leerle una vez más la escritura. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20, Pablo, escribiéndole a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, ¿qué dice el verso 20? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué hermoso que la palabra de Dios tiene algo muy especial para nosotros. Hace algunos años, por ahí en el año 2012, 2013, sirviéndole al Señor en la iglesia en Dallas, yo tuve experiencias preciosas con el Señor. Y dentro de las experiencias, por ahí Dios empezó a ministrarme, y no solamente a mí, sino a un buen grupo de hermanos y hermanas. Y vino una pregunta que el Señor, de cierta manera, me ministró. Y la palabra de Dios, hermanos, es algo muy especial, porque el Salmo 138, verso 8, por favor vaya al Salmo 138, verso 8. ¿Qué dice el Salmo 138, verso 8? El Señor cumplirá su propósito en mí. Cuando hablamos o cuando leemos en la palabra del Señor esto de lo que es un propósito, es importante que de pronto podamos entender y comprender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y en el Salmo 138, verso 8, dice: el Señor cumplirá su propósito. ¿El propósito de quién? El propósito de Dios. Y dice el salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí.
Y un propósito, hermanos, es la intención o el ánimo por el que se realizan o se dejan de realizar acciones. Un propósito es tener un objetivo que se pretende alcanzar. Y lo que el salmista está diciendo, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué entendemos? Cuando yo leía la palabra del Señor, lo que Dios me mostraba es que el Señor nos escogió, nos salvó, nos redimió, nos compró con su sangre preciosa por medio de su sacrificio, pero lo hizo con un propósito. ¿Sí me va comprendiendo aquí? Eso es lo que dice de pronto el Señor a través del Salmo 138, verso 8. Pero no es la única vez que habla de un propósito. Y lo que dice el verso 6 de Primera de Timoteo capítulo 1 es: de las cuales cosas apartándose algunos, se apartaron a la vana palabrería. Confírmeme por favor si usted está leyendo, y dice así. Porque de pronto yo se lo estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo no de memoria, porque yo no me memorizo la palabra. Trato más de comprenderla, de que el Señor me revela, y se me hace más fácil recordar lo que dice la palabra que si me la memorizo. Trato de comprenderla, de que el Señor me enseñe o me muestre. Y lo que el Señor está diciendo a través de Pablo, escribiéndole al líder de la iglesia de Éfeso, que era Timoteo, le está diciendo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Yo quiero que me vaya entendiendo esto, que el Señor tiene un objetivo para cada uno de los que hemos creído en Cristo. A todo esto, ¿cuántos hemos creído en Cristo de los que estamos acá? ¿Sí me va comprendiendo? Si nosotros creímos en Cristo, hemos recibido al Señor, lo aceptamos, vino a nuestra vida. Ahora somos propiedad de Cristo porque Él nos compró por medio del sacrificio. Pero Él nos compró y tiene un propósito para nosotros. Y el propósito que el Señor tiene, uno de ellos, es que nos demos cuenta que somos propiedad de Cristo, que ya no le pertenecemos al mundo. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Porque el mundo le va a echar ojitos, le va a echar ojitos, le va a echar ojitos por ahí, le va a tender, o le va, como el buen pescador, le va a tirar un anzuelo para que muerda el anzuelo y de pronto lo atrape y lo quiera llevar de nuevo a la vida antigua que vivíamos. Pero ahí es donde de pronto el Señor nos hace saber que ya nosotros no somos propiedad del mundo. Hay un precio que se pagó por nosotros a través del sacrificio precioso, que nadie lo podía pagar, y que como nadie podía pagarlo, fue necesario que el mismo Dios Todopoderoso se despojara de su forma divina y tomara forma humana para comprarnos por medio del sacrificio. Valemos el sacrificio de Cristo. ¿Sí me va comprendiendo? Somos propiedad de Cristo. Y Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Corintios, le está diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esto lo está diciendo con un propósito. Le está preguntando: ¿o ignoran? Pero hay algo, hermano, que de pronto leemos debido a lo que se estaba viviendo, debido a lo que el pueblo estaba pasando. Es más, vaya al verso 12 de Primera de Corintios capítulo 6, por favor. ¿Qué dice el verso 12? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjese qué hermoso. Déjeme leérselo en la Biblia. Dios habla hoy, el verso 12. En el verso 12 de la Biblia, Dios habla hoy, se dice: yo soy libre de hacer lo que quiera. Oiga, es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. ¿Sí está comprendiendo esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con su acción? Que de pronto él podía hacer lo que quiera, pero no todas las cosas le convenían. ¿Por qué no todas las cosas le convenían? Porque él entendía bien que él era propiedad de Cristo. Y eso es algo que tenemos que comprender bien, hermanos, porque si nosotros somos propiedad de Cristo, uno de los objetivos que el Señor tiene para nosotros es que nos demos cuenta que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora nosotros somos pertenencia de Cristo, que el objetivo que el Señor tuvo fue comprarnos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros y traernos y hacernos uno con Cristo. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, quiero que me vaya entendiendo por qué le digo esto, hermanos, porque el Señor tiene un propósito para nosotros y nos salvó por una razón. Primero, para hacernos sus hijos, para hacernos propiedad de Él, y ya como propiedad de Él, que busquemos hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Sí estamos comprendiendo esto? Mire, veámoslo. Vaya por favor a Libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Qué es lo que dice el verso 11? Ya tiene el verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quiero que vayamos viendo esto, porque eso se lo está mostrando al Señor a Ananías, y lo que le está mostrando es que vaya y ore por Saulo. Lo que leemos hasta aquí, todo está bien, él está viendo la visión, pero la respuesta que Ananías le da al Señor, verso 13, es: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué dice el verso 15? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Deténgase poquito. Lo que quiero que vayamos notando por la palabra de Dios es que el Señor puso la vista en Saulo. Se propuso salvarlo, rescatarlo, pero con un propósito. ¿Sí me está comprendiendo? Había una razón por la cual el Señor salvó a Saulo, y lo salvó. Y aunque de pronto para Ananías, cuando el Señor le dijo: ve y ora, y se dio cuenta por quién tenía que orar, dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cómo hace daños a la gente.
Y aún tiene cartas, tiene el permiso de los principales sacerdotes. Aquí en Damasco también tiene permiso. Y yo creo que empezó a temblar ahí de miedo prácticamente. Pero Dios, aunque de pronto aquel hombre, Ananías, tuviera un poco de nerviosismo, el Señor tenía un propósito para la vida de Saulo. El Señor quería sacarlo de aquella vida, traerlo a los pies, y una vez convertido, empezar a usarlo para que proclamara el nombre poderoso, el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene un propósito para todos los que hemos creído, los que nos ha alcanzado. Dios nos alcanzó con un propósito. ¿Sí me está comprendiendo? El primero es que sepamos que somos propiedad de Cristo. Y como propiedad del Señor, quiere decir que tenemos dueño, ¿verdad? Y si tenemos dueños, quiere decir que ya no nos mandamos solos. Ahora hay alguien que nos manda, hay alguien que nos ha escogido y hay alguien que tiene algo para nosotros. Ojalá que me esté comprendiendo. Mire, cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, el verso 15 estábamos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, el verso 20, ¿qué dice? Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Dios nos ha escogido con un propósito. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta, hermanos, es que somos propiedad de Cristo. ¿Sí estamos comprendiendo esto? Si somos propiedad de Cristo, quiere decir que ya no nos pertenecemos nosotros. Ahora somos propiedad del Señor. Y es algo hermoso. Regresemos por favor a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí enseguida? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y que no sois vuestros. ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo esto a la iglesia de los Corintios? En la iglesia de los Corintios había problemas. Quiero que por favor vayamos al capítulo 1, por favor. Y en el capítulo 1 de 1 Corintios capítulo 1, ¿qué dice el verso 10? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí enseguida? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero ir despacio, pero no se le olvide por favor lo que dice el verso 19 y el verso 20, que hemos sido comprados por precio. ¿Sí está yendo aquí conmigo?
Y si hemos sido comprados por precio, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que ya no nos pertenecemos. Ahora tenemos a un dueño. Ahora somos propiedad de Cristo. Y si somos propiedad de Cristo, de pronto nosotros debemos someternos a Dios en todas las áreas. Y lo que vemos en la iglesia de los Corintios no es algo diferente a lo que se está viendo en estos días. Porque en todos los años que tengo sirviéndole al Señor, ha habido hermanos lindos, preciosos, que de pronto sienten que ya los usa el Señor de una manera muy especial. Y de pronto sienten que pueden más que el pastor. Y de pronto cuando menos pensamos, ya los vemos fuera de la iglesia. Y los vemos ya no solamente fuera, sino buscando establecer su iglesia. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta. Mire, yo tengo años sirviéndole al Señor y he visto muchas cosas. Pero en el año 2014, siempre he creído, hermanos, que debemos ser obedientes a Dios, de que somos propiedad de Cristo. Y va a haber cosas que no nos van a gustar. Y esas cosas que no nos van a gustar de pronto hacen que nuestra mente esté entre dos pensamientos. En el año 2014, yo nací en este ministerio. Y me quedé de pronto, cuando hubo una situación en la iglesia, me quedé donde el pastor nos dejó. Y en ese tiempo yo empecé a servir, me fui de pastor a Dallas. Y de estar de Dallas vengo a la área de Los Ángeles a ayudar a una iglesia en la organización. Y de pronto dentro de la iglesia empezaron a ver cositas como en todas las iglesias, porque en todas las iglesias hay cosas. Pero ahí es donde el Señor me mostraba que yo soy propiedad de Cristo. Y como soy propiedad de Cristo, debo obedecer a Dios. Pero yo pienso, ¿cuántos de nosotros pensamos? ¿Cuánto han visto cositas y empiezan a pensar? Y si sabe una situación que hay una confrontación con hermanos, usted sabe uno y sabe otro y empieza a sacar conclusiones. Y hay veces que de pronto por el cariño y el afecto nos cargamos más a un lado. Esto no es nuevo. Y digo que no es nuevo porque lo estamos viendo. El Señor le está diciendo a la iglesia de los Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En otras palabras, que no andemos con cosas, sino que estemos hablando siempre, ¿verdad?, de Cristo. Para esto Cristo, para aquello Cristo, para esto otro es Cristo, para esto es Cristo, 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 Cristo solamente. Y que ahí nos apeguemos nosotros, porque somos propiedad de Cristo. Es más, vaya por favor rápidamente al capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1. Y usted va a encontrar en 1 Corintios capítulo 2 verso 1 que de pronto en la iglesia de los Corintios hay de pronto contienda. Los hermanos de la iglesia de los Corintios están en contienda, están en división. Y de pronto unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. Porque había 4 grupos en la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, fíjese, démonos cuenta. Hay 4 grupos en la iglesia de los Corintios. El grupo del apóstol Pablo, el grupo de Cefas. ¿De quién más?
de Apolos y de Cristo. ¿Y por qué había 4 grupos? Porque cada uno de ellos pensaba las cosas diferente. ¿Y cuál es el consejo del Señor? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis ¿qué? Perfectamente unidos. En otras palabras, tiene que haber nada más un pensamiento en nosotros, y el pensamiento que tiene que haber en nosotros es Cristo todo el tiempo. Pero ya cuando empezamos a nosotros a sacar conclusiones, como lo que pasó en la iglesia de los Corintios. Ahora, ¿por qué razón Pablo está diciendo, o ignoráis, pues hermanos, allá, que sois templo del Espíritu Santo? En otras palabras, ustedes son el templo del Espíritu Santo, y si hay estas cositas dentro de ustedes, ya no están honrando al Señor, ya están yéndose por su mente, ya están sacando sus propias conclusiones, y eso afecta la relación. Y lo que le está diciendo, acuérdense que ustedes fueron comprados por precio, ya no soy vuestro, como diciendo, ya no pueden estar pensando como antes pensaban, ahora son hijos de Dios, ahora tienen que pensar como hijos de Dios, como piensa Cristo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero tenemos que darnos cuenta de eso. Ojalá que me esté comprendiendo. Somos propiedad, hermanos, de Cristo. Como somos propiedad de Cristo, ya no tenemos derecho de pensar. Ahora hay uno que piensa por nosotros. Y la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, verso 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, oiga bien esto, sino que él mismo, ¿qué dice ahí enseguida? Estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué dice enseguida? Por torpe que sea, no se estribará. Quiere decir que si nosotros somos propiedad de Cristo, y Cristo está en nosotros, y nosotros seguimos lo que el Señor dice, ¿nos extraviaremos? No nos podemos extraviar. Por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque el Señor es quien dirige nuestros caminos. ¿Sí me está comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Ahora, cuando Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, y le dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando Pablo, yo le dije, vamos a 1 de Corintios capítulo 2, verso 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 2, verso 1? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que se vaya dando cuenta que cuando Pablo dice, o ignoráis, hermanos, que sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, quiere decir que somos propiedad de Cristo ahora. Y como somos propiedad de Cristo, quien lo está diciendo es alguien que no se dejaba mover por sus sentimientos, sino que siempre se dejaba mover por el fluir del Espíritu Santo de Dios en él.
Y lo que Pablo está haciendo en lo que es el capítulo 2, verso 1, es porque a su mente, o es porque le llegó a él y le estaban diciendo que había un grupo que lo iba siguiendo a él. ¿Sí me va comprendiendo? En otras palabras, tenía sus seguidores. Alguien por ahí me dijo: hermano, tiene sus seguidores. Pero no debemos tener seguidores. Todos tenemos que estar siguiendo ¿a quién? A Cristo, porque somos propiedad de Cristo. Todos somos propiedad de Cristo. Pero hay veces, hermanos, que de pronto nosotros no logramos comprender esto. Y hay veces que actuamos más como humanos en nuestros sentimientos que en la voluntad de Dios. Mire, me gusta lo que Pablo dice en el capítulo 2, verso 1, porque él se da cuenta, llegó a los oídos por los de Cloé, que en la iglesia de Corintios un grupo de pronto lo seguía a él. Y cuando usted lee el verso 11 de 1 Corintios capítulo 1, el nombre que aparece primero en la lista de los que está ahí no es Cefas, es Pablo. Algunos dicen: yo soy de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos, otro de Cristo. Pero a Pablo lo meten en esa lista. Y cuando Pablo sabe esto, lo que Pablo dice, hermanos, como diciendo a los corintios: ustedes dicen que algunos son de pronto o que me siguen a mí, pero ustedes no tienen razón de pensar así. No deberían pensar así, le está diciendo Pablo. ¿Y por qué no deberían pensar así? Porque cuando yo fui a ustedes, dice Pablo, yo no fui de pronto a presentarles mi testimonio, fui a presentarles el testimonio de Dios. Fui a decirles que Cristo cambia, fui a decirles que Cristo salva, fui a decirles que Cristo es el que hace todas las cosas. Y no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. Me propuse una sola cosa, y era Cristo y este crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque era pertenencia, porque comprendía que él ya no se pertenecía, ahora era pertenencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenía un Señor, ahora tenía alguien que tenía que decirle lo que tenía que hacer. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Y esa es la manera, es algo precioso, hermanos. Vaya a Filipenses capítulo 3, versos 6 y verso 7. Quien está diciendo a la iglesia de los Corintios en el verso 19 del capítulo 6: ¿o ignoráis, hermanos, que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Y termina diciendo el verso 19: y no sois vuestros. Y el verso 20 dice: ustedes fueron comprados por precio. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese bien lo que está diciendo Pablo. Pero lo está diciendo un hombre que dentro de su currículum, dentro de su biografía, tenía muchos éxitos ganados. Y lo dice desde el verso 3, verso 4 de Filipenses capítulo 3, verso 4 hacia adelante. Usted va a leer que dice: de la tribu de Benjamín. Y esto es algo que tenía de qué gloriarse en la carne. Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Estos eran todos los logros que él había obtenido en su persona, de lo que podía jactarse. Pero cuando conoció a Cristo se dio cuenta que todo aquello lo toma por basura por amor de Cristo. ¿Sí me está comprendiendo?
se dio cuenta que todo aquello que eran éxitos o logros personales que podía jactarse, de ahí en adelante él se dio cuenta que todo aquello lo tomaba por basura, porque ahora tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Ahora era pertenencia de Cristo, de tal manera que cuando llega a los Corintios, lo que está diciendo: no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. En otras palabras, él estaba capacitado, él tenía excelencia de palabra, pero no fue a presentarle su sabiduría humana, sino lo que dice: yo fui a presentarles a Cristo solamente. Todo lo que tenía antes lo hago a un lado, pero vengo a presentarles a Cristo, porque soy propiedad de Cristo. Ahora le pertenezco a Cristo y no hablo lo que yo quiera, sino lo que el Espíritu de Dios quiere que hablemos. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta, hermanos, que somos propiedad del Señor, que tenemos un dueño y no podemos actuar como nosotros queramos en todas las áreas. En el matrimonio se dan cositas en los matrimonios, y muchas veces actuamos como propiedad de Cristo, o actuamos como que nosotros somos los dueños. ¿Sí me está comprendiendo? Yo, cuando le digo que he tenido experiencias preciosas, yo nací en este ministerio, le he servido al Señor por muchos años, pero hubo un tiempo que me vi fuera del ministerio, no porque quisiera, sino porque hubo una serie de cosas. Y llegó un momento donde estaba aquí en Los Ángeles y me regresé a Dallas, donde tengo la residencia. Y al regresarme a Dallas, yo me regresé a Dallas y me regresé pensando: voy a poner mi iglesia. Y yo dije: el Señor me respalda, los hermanos creo que se gozan con los mensajes. Y mire, hay veces que el Señor usa a los hermanos de una manera muy especial. Cuando yo me regreso a Dallas, iba bajo una situación que de pronto yo le dije al pastor de la congregación donde estuve sirviendo, le dije: hermanito, para que no tenga problemas con la mesa directiva, yo me voy a hacer un lado, me voy para Dallas. Y si Dios me permite, yo creo que tenemos experiencia, podemos trabajar con una iglesia y vivir una iglesia, pero no quiero tener una relación con la mesa directiva. Le dije al pastor: con usted no hay problema, pero la mesa directiva como que siempre no comulgo, no hay algo ahí. Y yo quiero que me vaya entendiendo, porque hay veces que uno toma decisiones basados más en los sentimientos que en la voluntad de Dios. Cuando yo regreso a Dallas, un abogado, pastor, anciano con mucha experiencia, yo voy de regreso y me llama, me dice: Pastor Marcos, supe que ya va de regreso a Dallas y quiero decirle que no se preocupe, ya tengo un lugar para que abra su iglesia. Y como era abogado, me dijo: también no se preocupe, nomás busque cómo colectar lo que se necesita para pagarlo el 501c3, que era lo que es la non-profit organización sin fines de lucro. Nada más, yo me arreglo de todo, mire, así, servido en charola de plata, como dicen por ahí. Un lugar. Nada más lo que tenía que esforzarme por conseguir lo que era el pago que se le pagaba al gobierno. No tenía que pagar ningún dinero. Y se escucha bien, ¿verdad? Pero yo le dije: Señor, estoy en tu voluntad, porque voy y empiezo a hacer las cosas a mi manera. Y hay veces que si no tenemos cuidado, empezamos a actuar por nuestros sentimientos
y no por la voluntad de Dios. Y luego había un grupo de hermanos que me conocían, que me estaban esperando en Dallas. Dije, Señor, todo está bien. Para empezar, y así nadie me va a decir nada, porque no nos gusta que nos digan nada. ¿A quién le gusta que le digan, que lo corrijan? ¿Verdad que a nadie nos gusta que nos corrijan? Pero es que se nos olvida que ya no somos propiedad nuestra, ahora somos propiedad de Cristo. Cuando yo iba para allá, dije, me voy a tomar unos días, unos 2 meses, voy a ir a visitar a mi madre. Tenía una campaña en la Ciudad de México, voy, saco la campaña y regreso, y cuando regrese le entramos. Me fui a México, cuando venía regreso, pero yo seguía pidiéndole al Señor si era su voluntad de Él. Cuando venía de regreso, venía en el autobús, iba pasando por la ciudad de Monterrey, y cuando voy pasando la ciudad de Monterrey suena el teléfono. Era mi hermano Panchito que me estaba llamando, y cuando me dice, lo anda buscando el pastor. Y dije yo, ¿el pastor? ¿Y para qué me anda buscando a mí el pastor? Pero yo ya venía en mi mente dispuesto a trabajar por mi cuenta. ¿Sí me está comprendiendo? Y era abrir otra iglesia más. Y parecía que era la voluntad de Dios. No, hombre, si hasta el abogado se puso, me conseguía un lugar sin que pagara renta. Eso se escuchaba bien. Pero una cosa que se escuche bien, de pronto, y que nosotros queramos hacer lo que nosotros queremos, y ya cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, ya no estamos bajo la voluntad de Dios. Ahí ya no estamos actuando como que somos propiedad del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Sino estamos actuando bajo nuestro propio razonamiento, nuestro entendimiento, nuestra interpretación, pero no bajo la guianza del Espíritu Santo. Para esto, 2 años antes yo había soñado el pastor, y cuando soñé al pastor, pues de pronto dije yo, ¿por qué soñé al pastor si todo va viento en popa, la iglesia está bonita, hay una congregación fuerte? Pero yo soñé al pastor, y lo más tremendo que lo soñé, que me llamaba y me pedía que viniera a apoyarlo, a ayudarlo. Pero en ese momento dije yo, ¿cómo? Me acuerdo que fui a predicar a una iglesia y platiqué con el pastor que había soñado, se lo platiqué a mi esposa. Pero lo más tremendo es que cuando yo le dije a Panchito que me llamara, que nomás me dejara llegar a Dallas y que me llamara, cuando el pastor me llama y empiezo a escucharlo, todo lo que había soñado me lo estaba diciendo. Y ahí se fueron los planes míos para abajo. Y aquí estamos sirviéndole al Señor ya por algunos años, hermano. ¿Sí me está comprendiendo? No buscando hacer nuestra voluntad, porque ya no nos pertenecemos. Ahora somos propiedad de Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O ignoráis, hermanos, que sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otras palabras, no vamos o no debemos hacer lo que nosotros queramos, sino debemos hacer siempre lo que el Señor quiere que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para hacer esto necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, porque si no nos llenamos, siempre vamos a querer jalar. Mire, la palabra del Señor dice en el libro de Génesis algo bien tremendo, hablando del ser humano, que el ser humano se corrompe fácilmente. Somos fácil.
de corrompernos. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, difícilmente nos vamos a corromper y vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos somos propiedad de Cristo de los que estamos acá, hermanos? Ahora, ya le voy concluyendo. Somos propiedad del Señor. El Señor tiene un objetivo con nosotros. Dios tiene un plan para con los que nos ha redimido, con los que nos ha comprado. Y este plan es un plan grande, es un plan perfecto de Dios. Y Él nos salvó con un propósito. Y lo primero que quiere que nos demos cuenta es que somos de su propiedad. Y al ser su propiedad, Él quiere que nosotros hagamos algo para Él. ¿Sí me está comprendiendo? Que le sirvamos al Señor con todo el corazón. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, y aquí le estoy terminando, en el capítulo 6, verso 19, una vez más: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué más sigue diciendo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En otras palabras, ya no nos pertenecemos, ahora somos propiedad de Cristo. Él nos compró por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y al comprarnos, nos redimió, nos adquirió, somos de su propiedad. Quiero que nada más vea lo que dice el verso 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios, hermanos. Y en el capítulo 3, verso 16, vea lo que el Señor le dice a la iglesia de los Corintios. ¿No sabéis? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, ¿qué dice ahí enseguida? El cual sois vosotros, santo es. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Fíjese bien lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nos gloriemos en el Señor, que somos propiedad de Cristo, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Póngase de pie, hermanos.